Chicos, ¿arrancamos? Bueno, nada, no mucha presentación, segunda clase del curso. Una gran parte estuvo en la primera clase. Incumplimos con nuestra promesa de traer el libro, pero bueno, Vilma y Legusta nos pidieron organizarlo. Esta es la segunda clase, hay dos clases más. Recuerden que el sábado que viene no sigue el curso, pero igualmente están todos invitados. Está la charla con Sergio Villamil sobre el tema de la posición de la izquierda respecto de la deuda externa. Eso es el sábado que viene a las 5 de la tarde, y el otro sábado retomamos con el curso de alemán. Nos vemos. Esto, compañeros, seguramente en el último editorial del periódico, en los primeros párrafos, hace un repaso a las últimas luchas obreras, ocupaciones de planta, cortes de rutas y demás. Y se dice que con esos combates la clase obrera intenta poner una línea defensiva ante los avasallamientos de la policía, de las patrullas. Frente a esto, siempre reformistas de todo pelaje nos dicen, pero las luchas del movimiento obrero son puramente defensivas. Entonces la relación de fuerzas empieza toda una larga línea argumental sobre este problema. Entonces, si son defensivas, son defensivas. Repasamos la historia del movimiento obrero en la Argentina y en el mundo. Vemos que esa historia es la historia de los trabajadores precisamente por establecer líneas defensivas que le resulten intraspasables al avance patronal, al avance burgués, a los ataques que los trabajadores sufren. Es un principio de la guerra. Karl von Clausewitz, aquel famoso mariscal alemán que escribió un completo libro sobre la teoría de la guerra, dice que los combates defensivos son más importantes que los ofensivos y están compuestos por un escudo bien organizado de resistencia y de golpes y contragolpes precisos. Y son más importantes que los ofensivos porque si se logra que el enemigo no pueda traspasar esa línea defensiva, la ofensiva después se da contra un enemigo ya desarticulado y en dispersión. A mediados de 1958, Fidel Castro, desde la Sierra Maestra, lanzó una convocatoria a la huelga general. Esa huelga resultó un fracaso, falló, salió mal. Después del fracaso de la huelga, la dictadura de Batista descargó sobre la sierra un ataque aéreo, bombardeo, pero de una intensidad como se iban a ver después en Vietnam, una cosa realmente tremenda, con el propósito declarado de matar a Castro y a su Estado Mayor. No solo no lograron matar ni a Castro ni a su Estado Mayor, sino que ni siquiera consiguieron acallar Radio Rebelde. A partir de ese momento, la derrota de Batista era segura, simplemente porque el otro había logrado defender su posición. En Córdoba, apenas instalada la dictadura de Onganía, el movimiento obrero consigue establecer líneas defensivas que la dictadura no consiguió traspasar jamás, hasta que después le estalló la situación en la cara en mayo del 69 con el Cordobazo. Pero claro, esto es una generalidad, ¿vale? En particular, vivimos, y la historia vive, en permanentes estados
de transición, es decir, de transformación, de evolución, de cambios de una situación a la otra. Ustedes verán los esfuerzos que hace nuestro partido por establecer con la mayor precisión en qué consiste la actual transición histórica del movimiento obrero, los cambios en esa situación y cómo la situación se desarrolla, se transforma, cambia permanentemente, ¿verdad? Tiene esto una importancia clave de la que depende muchas veces la victoria o el triunfo. Creo que ya hablábamos en la charla anterior de aquella, decíamos, transición de las transiciones a partir de la Revolución de 1848. No vamos a reiterar datos sobre aquella cuestión, pero sí señalar el efecto, las consecuencias que esos cambios, que esas transiciones revolucionarias tienen en el mundo de las ideas, ¿no? De las ideas revolucionarias, básicamente. Fíjense ustedes, el manifiesto comunista señala distintos caminos en distintos países. Dice, por ejemplo, en Suiza apoyan a los radicales, sin desconocer que este partido se compone de elementos contradictorios, en parte socialistas democráticos, antiguo francés, en parte de burgueses radicales. Entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que ve en una revolución agraria la condición de la liberación nacional. En Alemania, el Partido Comunista lucha de acuerdo con la burguesía, en tanto que ésta actúa revolucionariamente contra la monarquía absoluta, la propiedad territorial feudal y la pequeña burguesía reaccionaria. Es decir, en un lugar con los campesinos que promueven la revolución agraria, en otro lugar con la burguesía democrática que actúa revolucionariamente en tanto y en cuanto lucha contra la monarquía, la nobleza feudal y demás. Aquí con, esto es, distintas estrategias para distintos países. Transiciones separadas dentro de las fronteras de cada nación obligan al movimiento a tomar políticas estratégicas diferentes en procura de que el movimiento avance. No hay, ni puede haber entonces, una estrategia única, una estrategia común. Poquito más adelante, 3 años después, en 1850, Marx y Engels se ven necesitados de corregir y aclarar el texto del manifiesto y publican la circular a la Liga de los Comunistas, 1850, en la que dicen: hemos visto que los demócratas vendrán al poder en la primera fase del movimiento. Esto es, el movimiento revolucionario inevitablemente necesitará pasar por el poder de los demócratas, de la burguesía democrática y demás. Esa etapa es ineludible en aquel momento de la historia. Y los trabajadores los obligarán a proponer medidas de mayor o menor naturaleza socialista, y culmina la circular. Pero ellos mismos, los trabajadores, han de realizar la mayor parte del trabajo. Necesitarán ser conscientes de sus intereses de clase y adoptar la posición de un partido independiente. Su grito de guerra debe ser la revolución permanente. Es decir, no se agota la lucha del movimiento obrero en esta tarea de
acompañar y empujar a los demócratas burgueses y pequeños burgueses en las tareas, sino que deben sostener su. El mundo no está todavía entonces muy lejos de encontrarse unificado bajo un único modo de producción. El capitalismo es todavía un modo de producción en desarrollo incompleto. Es el momento del auge entre 1848 y 1871. Es el momento en que el capitalismo progresa y parece progresar indefinidamente y desarrolla las fuerzas productivas de la humanidad como nunca antes en la historia. Es decir, es un periodo, si se quiere, bastardo, que combina el ya no más de la Revolución Burguesa, 1848. 1848 hace que Marx y Engels revisen lo que habían puesto en el manifiesto comunista en 1847, un año antes del estallido de la Revolución, y lo revisan en 1850 con esa circular. El ya no más de la Revolución Burguesa combinado con el todavía no de la Revolución Proletaria, como se va a ver aún en 1871. La guerra campesina en Alemania, Engels dice que nada peor puede suceder a un partido revolucionario, a un partido extremista, que verse obligado a tomar el poder en una época en la cual resulta imposible la consumación del programa de ese partido revolucionario, de ese partido extremista. Deberá perseguir los objetivos y desarrollar el programa de intereses de clase que le son ajenos, dice Engels, la guerra campesina en Alemania. Compañeros, el enorme mérito histórico de León Trotsky en 1905 es ser el primero que advierte que ese círculo inexorable se había roto, que estaba quebrado, que el imperialismo, es decir, la transformación del capitalismo de libre competencia en la dominación internacional del pulpo, de los grandes monopolios imperialistas, la fusión entre el capital industrial y el capital bancario, que da lugar y origen al capital financiero, y la transformación del mundo en una única unidad de producción oprimida, dominada, controlada por este capital, permite por primera vez en la historia aplicar una estrategia única al movimiento obrero en el mundo, unificar la lucha revolucionaria bajo la consigna internacional única de la dictadura del proletariado. Es decir, ahora definitivamente es la clase obrera y solamente la clase obrera la que puede desarrollar hasta el final incluso las tareas democráticas inconclusas que la burguesía dejó pendientes. Cuando las transiciones históricas pasan inadvertidas para los dirigentes socialistas, sobreviene el desastre, sobreviene la catástrofe. Cuando estalla la guerra de 1914, los socialdemócratas reformistas de medio mundo, los social-chauvinistas o social-patriotas, como los llamó Lenin, fueron cada uno detrás
de su propia burguesía, echando mano a viejos argumentos sacados de las opiniones y de las ideas de Marx referidas a una época distinta, a una época en la cual esas posiciones ya no eran aplicables. Entonces, como en la guerra franco-alemana de 1871, Marx había considerado progresiva la victoria de Alemania para derrotar al bonapartismo y hacer posible la unificación alemana, que permitía la unificación de un movimiento obrero poderosísimo. Con ese argumento de 1871, los socialdemócratas alemanes de 1914 le votan los créditos de guerra a Hohenzollern para que vaya a la guerra a aplastar a los trabajadores del resto del mundo. Y es entonces que Rosa Luxemburgo, que sí advertía esas transiciones, dice: la socialdemocracia alemana es un cadáver hediondo que debe ser enterrado. ¿Qué pasa a todo esto en la Argentina? Habíamos recordado en la charla pasada aquella frase que seguramente nunca fue dicha, es una invención de Pérez Luna en su novela histórica Soy Roca, pero que de todos modos ofrece una clave que permite entender. Luna pone en boca de Aldariva Roca, el hermano de Julio, la siguiente frase dirigida a su hermano presidente: Julio, desde ahora los ganaderos somos ricos. Inventaron una máquina que fabrica frío. Esto es, la máquina que fabrica frío. El desarrollo tecnológico puesto al servicio de la subordinación y del atraso argentino en tanto y en cuanto permite congelar carnes y consolidar el papel argentino de exportador de materias primas, de carne y de granos. Al servicio entonces de la potencia dominante de la época, de su graciosa majestad de Inglaterra. ¿Sí? De todos modos, se produce entonces un fenómeno particular y casi único en el mundo. En 20 años llegan 1,5 millones de inmigrantes. Alrededor de la industria frigorífica se desenvuelve todo un desarrollo industrial, el desarrollo de industrias subsidiarias, colaterales de la industria frigorífica. Combustible, alimentación, cerveza, fábricas de velas, una construcción, ladrillos, yesería, y una actividad comercial intensísima. Y Buenos Aires, de ser una aldea desvencijada a mediados del siglo XIX, 50 años después es una de las grandes capitales del mundo. ¿Qué significa esto? Industrias, maquinaria, capital, patrones y obreros llegan importados, llegan desde Europa. El capitalismo argentino no es producto de la evolución del desenvolvimiento interno de la economía argentina, de la transformación del viejo taller artesanal, de manufactura y después el fábrica. Es una invasión, llega de afuera, burgueses, obreros, capitales, maquinarias llegan de afuera, llegan del exterior
y del exterior llegan también las ideas. Habíamos señalado cómo los primeros grupos organizados de obreros en la Argentina se organizan por nacionalidad: alemanes, italianos, españoles, franceses, que la convocatoria al acto del 1 de marzo de 1890 está hecha en 4 idiomas. Y habíamos señalado también el papel de aquellos militantes que fundaron el Partido Socialista en 1896 alrededor del periódico La Vanguardia, que lo antecedió en 2 años. Bien, no quiero vender un chivo propio, pero miren la importancia de un periódico, ¿verdad? El periódico antecede al partido. Alrededor del periódico, el partido se organiza alrededor de esas ideas. Y aquí ha de sobrevenir una enorme polémica en la que conviene que nos discutamos un tanto, porque ya les digo, si queremos ver exactamente los esfuerzos prácticos, concretos del movimiento obrero por organizar una central obrera, como aquí y allá los socialistas se pelearon con los anarquistas y se dividieron y formaron la COA, la FOPA, la FORA, la UGT y demás. Todo eso está en los libros. Después voy a pedir un favor, Iván, me pasas el email, yo te voy a pasar la bibliografía de todo esto para distribuirla a los compañeros, pero sería realmente aburrido que acá hiciéramos un listado de cosas que están en los libros y que se puede ir a ese material de consulta, sobre todo ahora que no hace falta ni comprarlo, vas a internet y el texto está, ¿verdad? Pero que hagamos hincapié en los conceptos, en la lucha de ideas, ¿sí? Si empezamos, lo dijimos en la charla pasada y se hace hincapié en esto, si buscamos en aquel programa del Partido Socialista de 1896 los indicios del futuro reformismo, de las futuras desviaciones de este partido, sin duda las vamos a encontrar. Pero no son lo que importa acá. Lo que importa es que aquel agrupamiento es el primero en decir en la Argentina que la clase obrera, para satisfacer sus demandas, incluso las demandas materiales de condiciones de vida y trabajo, necesita intervenir en política, y que para intervenir en política necesita un partido político, y que este partido debe luchar por el poder político. Es un hito en la historia del movimiento obrero argentino. Otra cosa es que después habíamos tenido en la fecha, 1910, las grandes huelgas del centenario, y el Partido Socialista milita en contra de esta huelga. Entonces, el diario La Nación celebra alborozadamente que el Partido Socialista ha dejado de ser un partido de barricada para transformarse en un partido de Estado. ¿Verdad? Empieza la historia de Wiener como parte, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué pasó en el medio, en 1896 y 1910? Cómo esos pininos de reformismo del 96 se desarrollaron a tal punto y tan rápidamente, en 15 años apenas, como para transformar un partido de barricadas en un partido de Estado. Se va a reflejar en la Argentina una enorme lucha política internacional.
En los congresos de la socialdemocracia rusa de 1903 encontramos la clave. En congresos rusos encontramos la clave para entender cosas del movimiento obrero argentino. Cuando se discute, y era en verdad una discusión que estalla en el partido ruso, pero que se daba desde hacía tiempo ya en la socialdemocracia internacional, en principio de la socialdemocracia alemana. El vínculo entre la lucha sindical y la lucha política, entre el agrupamiento sindical y el agrupamiento político. En la Argentina se va a romper el Partido Socialista en torno de esta cuestión. Cuando aparecen los sindicalistas o sindicalistas revolucionarios, producto del desenvolvimiento en la Argentina de esa corriente internacional que Lenin llamaba los economicistas. Es una corriente internacional que acá se llama así, los sindicalistas o sindicalistas revolucionarios. El movimiento obrero no tenía que ocuparse de la política, sino muy secundariamente, tal vez para que se aprobara esta o aquella ley, pero debía ser completamente independiente de todo partido, de toda organización política. Habíamos señalado también que uno de los principales dirigentes de esta corriente en la Argentina era Ángel Borlén, que después fue ministro del Interior de Perón y represor policial de grandes huelgas obreras. Es decir, cuando alguien dice que los trabajadores no intervengan en política, lo que está diciendo es que la política la tienen que hacer los patrones para cagar a los trabajadores, y el que dice esto casi siempre termina siendo él mismo política reaccionaria y antiobrera. Pero la cuestión de fondo que se discute en la socialdemocracia internacional también acá. La lucha sindical, dice Lenin, no crea por sí misma conciencia revolucionaria. La lucha sindical crea conciencia sindical. Palabras de Lenin. Y la conciencia sindical es la conciencia burguesa de las masas, la que lleva a los trabajadores a pelear siempre por 10 centavos más por peso y a no preguntarse nunca por el poder político. La conciencia revolucionaria, decía él, es tarea del Partido Revolucionario, del agrupamiento de los socialistas, del agrupamiento político, para crear esa conciencia que señala la necesidad de vincular esa pelea por los 10 centavos más por peso con la cuestión estratégica general, con la necesidad de la toma del poder por la clase obrera. Esta discusión rompe al partido ruso, mencheviques, bolcheviques, historia más o menos conocida, siquiera lenta, empieza a romper a la socialdemocracia internacional, y esa ruptura termina de consolidarse cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en la socialdemocracia europea y la socialdemocracia argentina. Y aquí sí, repasemos un poquito algo que ya habíamos visto, pero que necesitamos consolidar. Cuando se produce aquella crisis de 1910, un sector del Partido Socialista, el sector obrero, que había hecho pie en los sindicatos, empieza un proceso